tal? Esto es Hablamos de Tecnología y en este episodio nos acompaña Mauricio Cuellar. Mauricio Cuellar es el CEO de la empresa NewSol, una empresa muy exitosa en Colombia que atiende a múltiples clientes. Mauricio, bienvenido. Samuel, muchas gracias, gracias por este espacio, este tiempo. Yo soy Mauricio Cuellar, colombiano, bogotano, felizmente casado, tengo 19 años de matrimonio con una maravillosa esposa, tengo dos princesas hermosas, una niña de 13 años, una niña de 10, que las amo con todo mi corazón y que son parte de la motivación para seguir haciendo lo que bien hacemos. Soy cristiano, creyente en Dios. ¿Qué te Okay. gusta hacer? ¿Tienes algún hobby, algún libro que te guste? A mí me gusta mucho conversar con las personas, me gusta mucho tomar café. Como buen colombiano, soy buen tintero, que llamamos aquí en Colombia. Me gusta mucho el café, me gusta pasar tiempo con personas, aprender. Uno de los libros que más me ha apasionado siempre es la Biblia. Es un libro manual de vida que no solamente me enseña temas espirituales, sino temas productivos, temas de estrategia, temas de prosperidad, de rentabilidad, de ingresos, de gastos. Todo lo que puedas encontrar a nivel empresarial, en ese libro lo puedes encontrar. A nivel productivo lo puedes encontrar. Es algo que he estado aprendiendo recientemente y me encanta mucho. Mm, Parte de lo que Dios me ha permitido a mí vivir en la trayectoria de la vida como empresario, siempre tiene un sustento en la base empresarial y en la base cuando empiezas a tener una vida eh, de productividad, incluso desde muy niño. Yo te cuento que desde muy niño tuve una etapa de vida muy productiva. O sea, yo no fui una de las personas que nació con los mejores recursos. Fui una persona que vivió en barrios de estrato bajo, muy humildes de Bogotá. Sin embargo, pues Dios me fue dando la oportunidad y fui descubriendo habilidades de conectar con personas que me fueron formando en el camino. Parte de mi niñez fue acompañada de estudio. No fui mejor estudiante, nunca me gustó el estudio. Para serte franco, el colegio para mí eso era algo que no me cuadraba y nunca me gustó. Realmente estudiar nunca me gustó. Aprendí a trabajar desde los 9 años eh, en la calle, en la vida, En la Universidad de la Vida. como vendedor ambulante. Ajá. Y era una situación bien atípica porque pues vivíamos en una situación con bastante escasez. Mi madre me dejaba ir, pero me decía, si usted tiene buenas notas puede ir a trabajar, si no, no. Entonces fue algo muy bonito porque creo que en medio de aprender en la Universidad de la Vida a desarrollar una vida productiva, siempre doy gracias a Dios porque mi madre estuvo ahí encaminándome para que no dejara los estudios. En el transcurso del tiempo tuve la oportunidad de estudiar. Hay algo simpático que siempre me preguntan y es, oye, pero si tú tienes esta profesión, ¿qué haces en el mundo de la tecnología? ¿Cuál profesión? Yo soy contador público. Yo empecé a estudiar temas de contabilidad, trabajé 10 años o un poquito más de 10 años en todo el tema contable, entonces para mí era el débito, el crédito, las cuentas T, el balance, el pasivo, los planes únicos de cuenta, entre otros. ¿Y eso más o menos a qué edad? Eso fue más o menos desde los 19 años hasta un promedio de los 25 años, no, mentira, un poquito más, como hasta los 28 años tal vez. ¿Y cuándo fue tu primer contacto con la tecnología o tu primer trabajo en tecnología? Primer trabajo en temas de tecnología lo tuve en una empresa a la cual trabajé, una empresa del sector petróleo. Okay. Trabajaba en el área contable y ellos adquirieron la plataforma de SAP. Entonces, cuando adquieren la plataforma de SAP, tengo la oportunidad de ir al proyecto y participar como usuario líder de parte de la implementación. Y allí había algo que me llamaba mucho la atención, era un capítulo o un módulo de SAP que tiene que ver con todo lo relacionado a gestión de accesos, todo el tema de privilegios y permisos en el sistema de SAP. Aunque yo estaba en la parte funcional de la parte contable, eh, por mi manera de ser y por mi temperamento, empecé a hacerme amigo de los consultores, especialmente de los consultores BASIS, que son consultores técnicos, que son aquellos que implementan el sistema y que hacen toda esta parte.
y allí empecé a aprender el tema técnico en SAP de roles y perfiles. Allí empiezo a tener ese primer contacto de la tecnología y empiezo a familiarizarme un poco y lo complementé con la experiencia que tenía a nivel contable en temas de controles, en temas de cumplimiento y veía cómo técnicamente eh, el sistema carecía de procesos en cuanto a esta parte y lo empecé a ver como una oportunidad. O sea, en la parte financiera tienes que tener controles porque, digamos, el dinero puede escurrirse por algunos huecos. ¿Correcto? Y tú llevaste ese aprendizaje, pero a la parte de buenas prácticas de usuarios y accesos, roles y Correcto, perfiles. correcto. Sí, en la compañía donde empecé a trabajar, en esa época, te estoy hablando de hace unos 16, 17 años más o menos, Uh-huh. veía esa situación y en el tiempo aún la veo en las empresas. O sea, es una oportunidad que siempre observé, que me apasionó el hecho de que conocía temas de auditoría y que en la parte técnica veía cómo esto no evolucionaba, cómo esto se generaba en posibles fraudes, posibles riesgos en la compañía a nivel de daños en la información, fraudes, fuga de datos. Entonces, frente a ese escenario, empecé como a tener esa pasión en la parte técnica. Después de llevar bastante tiempo en esta compañía donde trabajaba y empezar a conocer el mundo de la tecnología en SAP, entró como el deseo de, oye, yo quiero ser consultor, pero siempre decía, pero ¿qué? ¿Soy consultor SAP en qué? ¿En FI? ¿En la parte financiera? Porque soy contador público. Claro. No obstante, el tema de haberme involucrado un poco con la parte de gestión de accesos en SAP, me dio la oportunidad cuando salí de esta compañía, entrar a otra compañía de consultoría de SAP, Uh-huh. justamente a hacer esto. Roles y perfiles. Roles y perfiles en SAP. Pero el jefe del momento me dijo, ven, hay un proyecto para esto, pero la idea es que cuando regreses del proyecto, eh, vengas a aprender el tema de consultor basis, que es toda la parte técnica. Y ya ahí no está tan alineado a roles y perfiles, ya eso sí es totalmente técnico, porque ahí ya es entender cómo es la tecnología, Uh-huh. el tema de las bases de datos, sistemas operativos, cómo actualizas un sistema, cómo le haces un monitoreo a un sistema, cómo le haces una actualización a un sistema, y no solamente el de un sistema, sino el de muchos clientes. Te cuento que esa experiencia fue muy simpática y me da risa a veces cuando lo recuerdo porque yo estuve trabajando con un equipo casi de 10 consultores en temas basis, la mayoría eran ingenieros de sistemas y otros ingenieros electrónicos, pero ellos conocían muy bien el tema tecnológico. Entonces al principio me hablaban, no, que se cayó la base de datos. Yo los miraba como, ¿de qué están hablando? ¿A dónde se cayeron? ¿Se cayó a dónde? Otro de los escenarios que pasaba con ellos era, oye, hay que hacer la actualización del kernel. Pues, Mauro, ven, ¿nos puedes ayudar con la actualización del kernel? Y yo le decía, ven, espera. Acuérdate que si tú me hablas de débito y crédito, yo te ayudo. Acuérdate que yo tengo experiencia contable, pero no me hables de esos términos. Explícame qué es eso, cómo se come y avanzamos. ¿Qué es el kernel? ¿Qué es el kernel? Después que los support package, que el file system, que el volume group y todo ese lenguaje técnico Uh-huh. que se manejan en la parte de la tecnología y de unos sistemas, y en especial el lenguaje SAP. No solamente el lenguaje técnico de un ingeniero de sistemas, sino toda Ecosistema. todo ese ecosistema de SAP, que el application server, que el kernel, que la base de datos y la integración, que cómo hacer la aplicación de support package y el glosario que maneja SAP, que es muy diferente cuando ya he pasado el tiempo y digo, oiga, el tema SAP es muy particular. Muy ad hoc. Ese es muy propio del fabricante. Y cambiando de nombres también. Y cambiando de nombres y entras a ese tema de la tecnología. Y al principio fue un reto, fue un desafío. Te cuento una anécdota, Samuel, que Uh-huh. llegué un día a la casa y le decía a mi esposa, pucha, yo me salí de la parte contable porque me tocaba trasnochar. Y me metí a este mundo tecnológico y trasnocho más. Es más, yo no sabía qué era el stand-by. Uh-huh. Entonces recuerdo que el jefe un día me dijo, mira Mauricio, llévate el teléfono, vas a hacer el stand-by. Y yo, ok, ¿y qué tengo que hacer con el teléfono? No, te puede llamar cualquier cliente a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, tú contestas,
Le recibes el caso y llamas a otro consultor para que lo revise. Y empiezo a incursionar en el tema tecnológico y a entender conceptos y a entender cómo funciona eh, una solución empresarial. Cómo empiezas a eso que yo conocí como SAP y que conocía un pedacito, a entender ya más la estructura de, oye, el servidor, la red, el firewall, el no sé qué, términos técnicos, técnicos, técnicos. Y yo recuerdo que una vez llegué a la casa y le dije a mi esposa, pucha, yo no sé en qué me metí. O sea, como decimos aquí en Colombia, no sé en qué vaca loca me metí. ¿Sí? Porque decía, pucha, yo no entiendo nada de esto. Pero, pero les cuento que, y te cuento, Samuel, que algo que me ayudó mucho fue tener una mentalidad abierta y adaptarme al cambio y preguntar mucho. Preguntar. Yo le preguntaba a los consultores, ven, repíteme esto y escribe y tome nota. ¿Y dónde busco? Dígame, ¿dónde puedo mirar? Mírate este manual, mírate esto. Cacharreando. Salían actividades y me decían, bueno, vamos a hacer tal actividad. ¿Quién la va a hacer? Yo puedo acompañarlo. Bueno, véngase para la oficina el fin de semana y lo trabajamos. Entonces yo empecé a apasionarme con el tema y adicional que esto te genera como una adicción. Entonces empiezas a querer conocer más y conocer más y conocer más. Y de esa manera, cuando me di cuenta, pasaron 3 años y ya me habían entregado clientes como consultor principal basis de esos clientes. Ya tenía que hacer informes y hacer cosas y ya los términos no eran desconocidos. Y empecé a alinearme con el mundo SAP técnico. Empezaste a sentirte uno más del equipo. Correcto. Ya me Ya. sentí uno más del equipo. Agradezco siempre a Dios por esas personas que siempre estuvieron allí brindándome esa enseñanza, esa formación técnica, esa paciencia, porque te cuento que es un mundo muy cerrado. Sí. Y el consultor tiende a no enseñar. En este mundo de la consultoría tú te encuentras con esos stoppers donde no te dejan avanzar, no te enseñan, no te dan herramientas. Pero pues yo primeramente le doy gracias a Dios porque me puso una gracia especial con los amigos, los consultores, y más allá de un apoyo de conocimiento técnico, era una amistad, era un equipo de trabajo. Entonces yo estaba pendiente, me fueron involucrando, me fueron formando. De lo cual cuando ya pasó el tiempo dije, wow, ¿a qué hora me metí en esto? ¿A qué hora ya entiendo? Empezaron a hablar de términos, ya sabía, se cayó una base de datos, ya sabía qué hacer. Terminé manejando comandos en sistemas Linux, en sistemas IX, y en una cantidad de sistemas que yo decía, ¿Cómo llegué aquí? ¿cómo llegué acá? O sea, ¿cómo terminé yo conociendo de todos esos sabores de bases de datos? Trabajamos con SQL, Oracle, MassDB, Sybase. Hasta esa época trabajábamos con eso. Por ahora todavía no conocíamos el tema de HANA ni de nada de lo que hoy en día es. Pero empecé a conocer todo eso y empecé a entender cómo bajar una base de datos, cómo subirla, cómo bajar el sistema operativo, cómo subirlo, identificar o entender qué diferencia había entre un sistema operativo y una base de datos y cómo la aplicación empresarial se sustentaba sobre esos dos conceptos y sobre esas dos plataformas llamadas sistema operativo y base de datos. Entonces empecé a entender esto, fue una carrera muy empírica, acompañada siempre de grandes profesionales y grandes amigos, a los cuales siempre les agradezco por ese apoyo. Y así incursiona el tema de consultoría tecnológica. Posterior a ello, estaba en esa empresa de consultoría y esa empresa tenía aproximadamente 100 clientes, 100 empresas de las más principales en Colombia, de todos los sectores, sector oil and gas, retail, de todos los sectores. Entonces, como yo ya había conocido el tema de gestión de accesos de la empresa donde trabajaba, yo entraba a mirar, todos con los mismos problemas, sin buenos modelos de seguridad, con permisos amplios, con los mismos problemas. Y yo decía, wow, estos son los mismos problemas. Y desde ese momento pensé, oiga, ¿qué solución hay para solventar esto? Entonces conocí que el fabricante tenía una solución, pero nadie la adquiría porque era muy costosa. De hecho, hoy en día sigue siendo muy costosa. Y pocas personas la conocen. Y pocas personas la conocen, no hay gente capacitada, no hay gente formada. Es muy compleja de configurar, de implementar, y de dar soporte es mucho más compleja. Tuve que aprenderla a usar, a conocerla, y eso empezó a darme como otros ingredientes de, oye,
hay una necesidad importante en el mercado. Las empresas tienen problemas, les pueden hacer fraudes, tienen riesgos de fuga de información, tienen muchas vulnerabilidades y allí pensé, oye, es una oportunidad de generar un servicio, sin pensar nunca en la plata. Te cuento que yo nunca pensaba, esto me va a producir millones, no, yo decía, ¿cómo llegar a ayudarles a esta gente? Porque no hay quien lo haga. De hecho, en el mercado en ese momento yo no encontraba quien me enseñara. No, y hay cosas que son un poco complicadas que la gente hasta tiene miedo a meterle mano. Correcto. Y pues sí, es una oportunidad. Y en el mundo de la tecnología, las compañías siempre dicen, mira, yo no, eso que lo haga el cliente porque yo no puedo meterme a ser juez y parte de eso. O sea, es un concepto y es una excusa en cierta forma para no apoyar al cliente en eso, por dos razones. Primero, desconocimiento y segundo, compromiso. Claro, el tema de seguridad también es bastante delicado. Es complejo, tiene un grado de responsabilidad y bueno, los que nos apasionamos por este tema es rico, es interesante. Sí. Y ahí empieza a nacer el deseo de constituyamos una empresa y vamos a salir a ese mercado. Ya por lo menos sé que 100 empresas están con el problema. Mercado hay. Mercado hay oportunidad, no, genial, conquiste el mundo. En realidad no ha sido fácil, han sido 12 años de caminar, de darte a conocer, de encontrar mucho distractor y detractor y no lograr avanzar. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que tú crees que todo emprendedor va a tener en algún momento? O los que te sucedieron a ti y cómo lograste sobreponerte. Súper, qué buena pregunta, Samuel. Mira, hay algo que a mí me llama la atención y no solamente como emprendedor, sino en la vida. Y creo que uno de los problemas en todos los seres humanos se llama la duda. Dudar te hace no avanzar. Tener duda te genera miedo, te genera terror. Y cuando tú dudas, pierdes. Entonces, creo que uno de los principales escenarios que siempre te persiguen para hacerte caer y para no dejarte avanzar es esa, la duda. O sea, cuando tú empiezas a dudar, no logras avanzar, te genera temor, te genera incertidumbre, pero si doy este paso y qué tal me salga mal, pero qué pasa si dejo este empleo y me arriesgo. Entonces empiezas a generar esa situación en la cual no logras dar pasos. De hecho, creo que en el proceso de ser empresario siempre corres con ese riesgo también, de tener duda, doy el paso, aperturo mercado en otro país, pero ¿y qué tal vaya y pierda plata? El miedo al fracaso. Pero siempre hay un miedo y un temor, una duda de ¿lo hago o no lo hago? Siempre estás en la encrucijada de qué puede pasar, pero siempre hay un temor como humanos siempre pensamos, voy a perder, me voy a caer, no va a funcionar. Entonces vienen por acá esas habladurías de decirte, eso no va a fluir, no va a funcionar. Y por otro lado, no, usted no sirve para eso, o muchas cosas así. Ahora, eso es como lo principal, yo creo que hay que retarse a ser valiente y a tener hambre para que la duda no te genere una mala jugada. ¿Qué cosas pones en una balanza como para decir, hay riesgo, pero sí me puedo arriesgar o no? Porque también uno tiene que arriesgarse de manera inteligente. De hecho, por ejemplo, yo he visto y las estadísticas dicen que 9 de cada 10 inversiones fracasan. Y lo que se recomiendan es que cuando vayas a hacer una inversión, puedas hacerlo teniendo en cuenta las estadísticas, sabiendo de que tienes que invertir lo justo y necesario porque en el peor escenario, en la 10ª recién vas a tener éxito. Y la segunda cosa que te suelen recomendar es que después de que hiciste una inversión y funcionó, de repente le atinaste a la segunda, a la tercera y funcionó, y cuando quieres volver a hacer una inversión sobre el mismo caso, no siempre va a tener éxito porque las estadísticas se repiten. O sea, puedes meter, no sé, creas una empresa, montas un restaurante, ¿ya? Y como funcionó y empezó a creer, le pones todas las balas, revientas tus tarjetas, sacas créditos y inviertes, pero algo falló y volviste a ver. Entonces, ¿tú cómo haces para balancear y decir si me arriesgo o no me arriesgo? Esa es una excelente pregunta. Yo creo que esto juega mucho. Hay un papel muy importante, es el temperamento de las personas.
que cada uno de nosotros tenemos un temperamento único. Y en el caso mío, yo tengo un temperamento eh, arriesgado. Yo no mido, o sea, yo no mido Te consecuencias, yo me lanzas. lanzo. Y he tenido momentos de casi quiebra y he tenido momentos de fracaso. Como en todos casos, las partes bajas, Sí, cuando siempre. tocas fondo. Y te quedas sin sueldo y tienes una bebé para alimentar y no tienes con qué darle. Entonces, parte de la historia ha sido eso. En estos 12 años yo he tenido cinco momentos Difíciles. difíciles donde me toca buscar empleo, toca cerrar la empresa, toda la gente que estaba, chao, se va, no hay ni siquiera para mí. Eh, no obstante, y ahí viene mucho más temor, más duda, pero digamos que algo que me ha favorecido mucho a mí es, primero, la fe en Dios. Algo de donde sostenerte. Sí, o sea, siempre hay una base, una fuente a quien crees, ¿sí? ¿En quién crees? No tanto en mí, porque cuando yo me he mirado, me estrello. Pero yo muchas veces creo, digo, Dios es mi sustento y es mi base y encuentro respuesta. Pero adicional a ello, el temperamento también te ayuda. Si tienes un temperamento que te arriesgas, que pierdes y dices, no importa, vuelvo y me arriesgo, creo que eso hace también que tenga resultados. Pero cuando el temperamento es un poco más analítico, de pronto el lanzarte no es tan fácil. Vas a batallar porque vas a decir, no, ven, yo hice un análisis y la estadística me enseña y de acuerdo a la experiencia o al espejo de otro, mejor soy prudente y no me arriesgo y no logras avanzar. Creo que parte es va muy de la mano con el tema del temperamento y, y, y con el aprender a caminar. Yo creo que uno como ser humano, para poder dominar la caminada o montar una bicicleta, te tienes que caer. Y te caes y te golpeas y otra vez te levantas. Muchas veces creo que en la vida empresarial y productiva, el caernos la primera vez nos da susto y no volvemos a subirnos a la bicicleta. Eso creo que diferencia a un emprendedor de una persona que se cae la primera vez y dice, no, ahí no más. ¿No? De hecho, yo he visto a personas que no dicen, no, sí, yo tenía una empresa hace años, ¿no? Pero me pasó esto y ahora prefiero por el bien de mi familia, por el sustento y todo, ¿no? Pero hay personas pues que caen una vez, caen dos veces, caen tres veces. Y de hecho, en la historia habla de que, por ejemplo, cuando se creó la primera bombilla, fueron múltiples intentos fallidos, ¿no? Igual cada cosa, cada producto que se ha fabricado, que se ha inventado, tiene un montón de fracasos por detrás, ¿no? Pero lo que tú mencionas, el temperamento, creo que hace la diferencia, ¿no? Que hace de que una persona pues sea, no sé si terca, o tenga ese ímpetu por salir adelante, por seguir. Y creo yo que eso es la pasión que tienes por lo que haces, ¿no? O sea, si te gusta algo y crees en tu idea, pues efectivamente en algún momento se va a dar, ¿no? ¿Y cómo así fueron? Bueno, nos comentabas que tenías 5 episodios que habían sido complejos. ¿Alguno de ellos que te dejó una lección de vida así? Sí, muy fuerte, muy fuerte fue. Hubo un momento en Colombia, en el país, en las elecciones de dos candidatos presidenciales que uno era a la izquierda, creo que tenía la fuerza, que hoy en día es el presidente actual de Colombia, pero en su primer momento, eh, la incertidumbre, el temor empresarial, social fue muy fuerte cuando fue la elección presidente Duque y Petro. Mm, las puertas comerciales empezaron a cerrar, las empresas empezaron a decir no contratamos si gana Duque. Si Petro va a la segunda vuelta, no contratamos. Y efectivamente fue así. O sea, por un tema político todo el mundo retrocedió. Fue un tema político que generó incertidumbre en los mercados, que generó incertidumbre al inversor extranjero y por ende no habían contratos, No hay proyectos. no habían proyectos. Fueron 8 meses en los cuales yo no pude facturar nada, no conseguía trabajo, no me empleaba. Pensé que la empresa, yo dije, no, ya hasta aquí llegamos con este cuento de la empresa. Fue en el año 2008, 2010, 2008, 18. Y en ese momento, pues, yo decía, no, pues,
aquí hay que cerrar. O sea, yo tuve que retirar gente, la base de consultores que tenía, a volverme a encontrar solo. Entonces me volví a encontrar solo y dije, no, esto ya no es para mí, voy a buscar qué hacer diferente a esto. Eh, Sin embargo, no dejé de golpear puertas. Entonces golpeaba más puertas, las puertas se cerraban, todas se cerraban, todas se cerraban. Por el contrario, me llamaban clientes de otras empresas de consultoría, Mauro, vamos a sacar 10 personas, puedes recibir uno, y yo, Estoy buscando que me caramba, reciban. yo sí estoy buscando que me reciban y tú me estás pidiendo que te reciba al menos uno, era una locura, fue una locura en ese momento. Creo que incluso fue mayor impacto para el caso mío y de la compañía, más que la pandemia. En la pandemia tuvimos, por el contrario, la pandemia para nosotros fue algo distinto, fue más de crecimiento, de proyección, decía, wow, no entiendo ese Claro, escenario. la pandemia impulsó la transformación La pandemia digital, nos impulsó. el Sí, tema total. virtual y todo eso. Correcto. Eso ya cambia el tema del concepto de tecnología, el tema de trabajo remoto. Eso permitió incluso tener un crecimiento diferencial Y acelerado. y acelerado y súper acelerado. Y en ese momento, antes de la pandemia, que fue esta situación, yo decía, wow, yo creo que ya hasta aquí llegamos con esta empresa y tendré que mirar a qué más me dedico, qué más hago. Con dos niñas pequeñas, con la familia y como padre cabeza de hogar y bueno, tantas situaciones y compromisos y tener que decirle a la gente, oye, no tengo cómo emplearte y vete. Fue difícil, fueron 8 meses muy fuertes en los cuales sientes que ya no hay salida, ya hay que desistir del tema. Pero siempre escuchas por acá también una voz, ay, perdón, escuchas una voz que te dice, avanza, tú puedes, yo te ayudo. Entonces Dios me decía, yo te ayudo. Dice, pero ¿cómo me vas a ayudar? Cree. Y creo que uno de los aspectos en el ser humano que todos los seres humanos tenemos es la fe. Y eso es tener la certeza y la convicción de algo que tú no ves. Y tú dices, pero ¿cómo voy a creer en algo que no veo? Entonces, es bien simpático porque ese fundamento me decía, cree, vas a salir de esta. Y llega el mes donde me llama un cliente y me dice, ven, te voy a dar trabajo, y me llama otro cliente y me dice, te necesito una capacitación, y otro cliente me dice, oye, necesito más gente aparte de tus servicios. Y en el transcurso de 3 meses, cuando me di cuenta de estar solo, terminé con 20 personas. Y súper aceleradamente y empieza el proceso nuevamente de crecimiento y de restaurarnos y de volver a pensar, oye, si hay mercado, si hay posibilidades. Y bueno, hay otras adversidades que te empiezas a encontrar, clientes que no te pagan, situaciones donde condiciones de pago abusivas muchas veces. que terminas acostumbrándote a eso, pero estás desangrado y con un dolor fuerte. ¿Por qué? Porque clientes que te pagan a 40, 60 días, 90 días, clientes que pasan 35 días y no te dejan facturar. Entonces tú sabes, ya presta el servicio, y más en el mundo de la consultoría, en el mundo de la tecnología, todo lo que prestas es un salario, es una nómina, es una planilla. Y tienes que responderle a la persona cada mes, pero el cliente a ti te paga 60 días. Entonces, tú no has terminado de recibir el dinero y ya estás debiendo el tercer mes. Claro, hay que hacer malabares ahí. Y ahí empiezas a jugar con cómo trabajo, cómo hacemos, cómo genero esos ahorros o cómo me apalanco. Entonces empiezas a crecer y los bancos te abren la puerta. Te abren las puertas, chévere, empiezas a tener créditos. Pero viene otra situación que cuando te casas con un cliente y el cliente empieza a generar más del 60% de facturación, tomas otro riesgo. Claro, la Entonces dependencia. creces con un cliente que te vuelve dependiente. Ujú. Y cuando se te va, como me pasó a mí hace 2 años, pues te deja en una situación no tan bonita ni tan agradable porque todo tu esfuerzo se concentró en ese cliente. Claro, no Y, diversificar. y el no diversificar y no buscar mercado nuevo, mercado fresco, nos lleva a una posible también casi que cierre o pérdida del Claro, negocio. te juega en contra. O sea, recibes 20, 30 consultores o hasta más. 100. Wow, 100 consultores. 100 consultores. Ay, Dios mío, claro, es una carga enorme.
Sí, fue muy, muy interesante. Hoy en día estamos, parte de lo no bonito, eso fue parte de lo bonito de poder emplear 100 personas al mismo tiempo, casi durante 6 meses, Ujú. en diferentes proyectos importantes y en el mundo de la consultoría en SAP. eh, Consultores que mensualmente había que pagarle, pero el cliente empezó a pagarme el primer mes a los 3 meses, el segundo mes a los 5 meses, y de esa manera se empezó como a acumular el asunto. Entonces tuve que apalancarme con los bancos, y parte de la experiencia no tan chévere fue que hoy en día, después de cerrar la oportunidad, todavía estamos pagando ese apalancamiento. Entonces, en vez de rentar en ese momento, terminamos fue generando un hueco muy grande, pero la tranquilidad es que cuando ya tienes experiencia de haber caído varias veces, Ya, aquí dices, podemos volvernos a levantar. Y sí, encuentras la manera, o sea, en realidad creo que todas esas experiencias, yo creo que la más dolorosa siempre va a ser la primera vez. sí. La primera vez tú Levantarse la te primera quedas vez. como que dices, no, ¿cómo me levanto? ¿Cómo vuelvo a empezar? ¿Cómo vuelvo a arrancar? Superas esa etapa, llega una segunda, todavía estás un poquito como, Sanan las heridas sí, y viene la cicatriz. segunda y dices como que, uy, no, ya viene la tercera, la tercera y cuarta tú ya dices, "Ah, no hay problema, vuelvo y me levanto". Y lo más bonito de todo esto en el mundo de la tecnología es que lo encuentras, o sea, encuentras cómo recuperarte, o sea, sí es posible. Ujú. Y Mauricio, ¿cómo haces para manejar el estrés? O sea, tener 100 personas que por detrás hay 100 familias y tener pues todos esos inconvenientes o un tema político que no depende de ti es una carga de estrés bastante grande. ¿Cómo, qué técnicas utilizas Pero te voy a decir algo que pensé para mientras me lidiar con preguntabas, eso? pero te lo voy a decir. Mi esposa dice, cuando estás estresado roncas. Hay algo muy simpático. Yo, tal vez por el temperamento, no lo demuestro. Tú me ves a mí sonriendo siempre, siempre estoy contento y la gente me dice, pucha, estamos que nos vamos a la quiebra y todo el mundo está estresado, pero ¿usted por qué está sonriendo? No sé, tal vez es mi temperamento, es mi manera de ser, pero me ha funcionado. Sin embargo, la que ha tenido que lidiar con el estrés ha sido mi esposa, que me dice, ay, esto, toda la noche roncaste. Y yo, wow, ¿cómo así? Entonces empecé a entender que la forma como yo libero el estrés es físicamente el cuerpo necesita liberar el estrés. Y ahí frente a eso, pues hay técnicas como, oye, haz deporte, ¿sí? Pero digamos que mi temperamento, primeramente le doy gracias a Dios porque yo, o sea, yo no me estreso, o sea, la vida es Pues una. manejas Sí, no, yo ya de estoy muy manera tranquilo y natural. creo que viene de formación incluso en el empleo, porque Ujú. veíamos momentos de estrés muy fuerte o laboralmente. Yo decía, pero ¿por qué la gente se estresa? Esto está divertido, yo lo tomo como un juego. Ah, perdiste, pues un juego, ahí en algún momento vuelvo a ganar. Y si no empato, cualquier cosa. De repente, creo que tener una mentalidad tú te puedes apasionar, pero no de forma negativa. Ujú. Porque si tú te apasionas de forma negativa, pierdes y no vas a poder avanzar. Entonces yo, por el contrario, me río. Yo creo que una de las cosas que me ha ayudado también es la jocosidad, el bullying, hacerme bullying a mí mismo, hacerle bullying a la gente, reírme de la situación. eh, y sobre todo yo creo que una de las fuentes principales es creer en Dios, o sea, tener una fe desarrollada, en el caso mío de Jesús. Y yo digo, pues Jesús me saca adelante, y yo lo he creído, lo he visto, lo he vivido. Entonces hay momentos de adversidad que no te niego que como que me ha tocado salir a caminar. Yo camino, me encanta, aunque soy gordito, camino, me gusta caminar bastante. Y en los momentos de caminar como que empiezo a oxigenar un poco, y empiezo a meditar, bueno, Te vas a despejar. ¿cuál es la solución? Ujú. Pero eso tiene que ser un momento muy, muy de crisis muy alto, que he tenido como que buscar esos refugios de pronto de apartarme un poco y de meditar un poco y de tener una Estar relación solo con y Dios. Pero la contigo. mayoría de las veces creo que es reírme. Yo creo que parte de la vida es eso. Yo creo que uno a la vida no vino solamente a sufrir, sino también a reír. Uno tiene que reírse de las situaciones, y creo que eso hace parte del día a día. Creo que, como mencionabas, la primera caída es la que te genera más estrés, más miedo, ¿no? Y a medida que vas ganando experiencia, vas parándote de cada caída, creo que ya la carga de estrés es menos, ¿no? Ujú.
porque ya uno está acostumbrado, dice, bueno, ya he pasado por esto, así que vamos a salir, ¿no? Ya sé el camino, ya me pasó, ya lo resolvimos, de repente ahorita es un poquito peor, pero es alcanzable, ¿no? Entonces Correcto. ya como que se va manejando el estrés en esa medida, ¿no? Sí, y mira algo simpático. La primera caída, tú dices, me quedé sin sueldo yo. Ujú. En la segunda, afecté a 3 4. En la tercera, afecté a 15 20. Y en la más alta, entonces ya no afectas 10 o 20. Puedes afectar un número de personas más alta. Entonces, otro de los estreses es, caramba, aquí la decisión que se tomó, la falta de evaluar, de medir, no solamente me impacta a mí, impacta personas que hay familias detrás de esas personas. Entonces, en eso sí yo sufría, yo decía, caramba, no solamente soy yo, o sea, estoy afectando a otras personas. Ujú. Pero con el tiempo empiezas a, a, a equiparte de herramientas para no sentirte culpable, a equiparte de herramientas para poder seguir avanzando y para poder eh, mejorar o corregir esas situaciones. Claro, yo creo que es importante que o sea, cuando tienes un problema, nadie te juzga si es que has dado todo para poder resolverlo. O sea, hay cosas que escapan de nuestras manos, ¿no? Entonces cuando la gente ve que te das por vencido y eso les afecta, pues dicen, oye, pues, Mauricio nos ha votado porque ha pasado esto. Pero cuando te ven luchando hasta el último, hasta el final, y aún así por temas externos pues pasó algo, pues es como cuando vas a un partido y dices, bueno, lo dimos todo, y cuando lo das todo y pierdes, aún así la hinchada te aplaude, ¿no? Correcto. Entonces, creo que eso ayuda también a que las personas no lo tomen a personal, ¿no? Sino que sepan que son pues, cosas externas que pasan, ¿no? Así es. ¿Y cuál crees tú que ha sido uno de los puntos de apalancamiento para que Newsol llegue a donde está ahora? A levantarse y poder llegar ahora a ofrecer un excelente servicio, a trabajar con múltiples clientes y poder entregar productos y servicios de calidad. Esa es una excelente pregunta. Mira que en el tiempo he entendido algo y es, la empresa tiene el ADN de leer. Ujú. Y si tú eres una persona que brinda servicio, que te interesas por tu cliente, que te interesas por la persona, más allá de intereses de dinero, más allá de, venga, y con este hago el negocio redondo y ya no tengo más que hacer, yo creo que ahí pierdes. Tal vez hay gente que le ha funcionado, pero parte de lo que me ha funcionado a mí y que he podido ver en el tiempo, aún en medio de las crisis, es que Dios es tan bueno que en medio de la buena relación que me ha permitido tener con las personas, en el tiempo te buscan. Oye, ven, quiero volver a trabajar contigo. Y uno, oh, ok, wow. ¿Por qué? Porque siempre parte de la esencia es brindar un buen servicio, tener cercanía, poder buscar una solución. Yo sé que es como el buen médico que se interesa por su paciente y no por atender muchas consultas, sino que se interesa, oye, ven, vamos a buscar la forma de que te mejores. Ese buen médico creo que hace la diferencia. Y en el ámbito empresarial es igual. O sea, hay que hacer la diferencia brindando servicio, prestándole atención a la persona. Eh, y eso ha marcado bastante la diferencia. Claro, yo veo que en el mundo de la tecnología es muy distinto vender tecnología que vender otro tipo de producto o Correcto. servicio, ¿no? Uh -huh. En tecnología, pues, por la cantidad de presupuesto y los niveles de información que se maneja o de inversión que se maneja, juega bastante la confianza, ¿no? Y ahí es donde las habilidades blandas que tú comentabas que te apasionan son las que priman finalmente, ¿no? Porque, por ejemplo, si es que en una licitación eh, dos empresas o más cumplen con todos los requisitos, pero dentro ves un equipo que tiene más experiencia y que de alguna manera tú tienes a alguien que confías en esa persona, o si es tu negocio, ¿no? Si es tu negocio y vas a contratar a alguien, pues prefieres contratar a alguien conocido que a alguien desconocido, ¿no? Sí, Por tema de confianza. correcto.
Entonces, esas habilidades blandas ayudan bastante, ¿no? Total. Ahora, ¿qué otro aspecto crees que es, digamos, bastante necesario para poder ser exitoso? Actualizarse. Ah, O efectivamente. sea, definitivamente, yo creo que para seguir creciendo en todos los aspectos de la vida tienes que estar alineado con lo que hay en el momento y con lo que se viene siempre, ¿no? Hoy en día el tema de la tecnología es demasiado retador, o Y sea, cambia ya cada día. queda uno sorprendido, estás aprendiendo algo y ya está obsoleto a la hora, o sea, ni siquiera al mes, o sea, es impresionante la tecnología cómo va de acelerada, no te da tiempo a ti de mantenerte allí, o sea, tú dices, uy, aprendí esto, chévere, aprendí esto, y cuando te das cuenta, no, pero es que eso ya lo hace la inteligencia artificial. Y uno, wow, me demoré tanto tiempo para aprender esto, Que ya para lo que resulta descontinuaron. que lo descontinuaron y con decirle a la inteligencia artificial, oye, genérame esto, te lo genera. Entonces tú quedas, wow. Entonces creo que en el tema de la tecnología, la actualización y el estar siempre deseoso de aprender y de buscar todas estas tendencias te va a permitir no solamente mantenerte, sino crecer. Entonces, eh, muchas de las empresas de tecnología que se han frustrado y se han quedado es por lo mismo. Porque no, tengo mi superproducto, lo sé hacer bien así y me quedo con esto. Pero estamos hablando de un mundo global que va acelerado de una manera que no alcanzas a imaginártelo. Entonces, parte del éxito es lograr no solamente actualizarte tú, sino lograr encontrar esas personas que se han actualizado, porque tú solo podrás actualizarte en un pedacito, pero lograr esa sinergia y esa buen acercamiento y descubrir esas personas que también van avanzando, vas a lograr mejores resultados, porque solo no puedes. Solo no puede. Hoy en día la vida te está llevando a que tú solo no puedes No hay forma. no No hay forma. puedes, no tienes manera. Y más en el mundo de la tecnología, o sea, Claro, se dice que cómo mides el conocimiento de una persona en base al conocimiento de todo su entorno. Porque tú no sabes algo, ah, no, pero tengo un amigo que sí sabe. uh -huh, O tengo un amigo de colegio, de universidad, un ex compañero de trabajo, ¿no? Y eso pues hace de que tú puedas tener un mayor alcance. correcto, Hoy no sé de algo, pero traigo a alguien que sí sabe, sabemos, porque yo aprendo y correcto. impulso mi carrera de esa manera. ¿Y qué estrategias utilizas tú? Porque hablando de equipo, ¿no? Pues tú trabajas con un equipo de personas por detrás. ¿Qué estrategias utilizas para mantener al equipo actualizado o fomentar la innovación? Parte de ello, digamos que es generar ese grado de confianza, Ujú. eh, buscar esas oportunidades de gente experta que ellos puedan también ver, buscar esa parte de mentoría para impulsarse desde cada una de esas áreas. Creo que hoy en día, para que el equipo se mantenga no solamente motivado, sino actualizado, hay que buscar las herramientas que le ayudan bien a cada persona y lograr buscar que haya una productividad clara en ellos, sin perder de foco dos cosas, aprovechar bien el tiempo, que es algo que carecemos mucho en la humanidad, no aprovechamos bien el tiempo en muchas cosas. Todos tenemos las mismas 24 horas, pero no todos las aprovechamos De la de misma la misma manera. manera. Ujú. Y es generar, en el equipo lo que hemos hecho es traer principios universales, como que aprovechar bien el tiempo, Ujú. la honestidad, el servicio, el sentido común. Entonces, es alimentarlo más allá de una parte técnica, más allá de exigirles, oye, es que tienes que cumplirme con esto. Creo que parte es darles herramientas, equipar a la gente con principios universales que le van a ayudar no solamente en su desarrollo profesional, sino también personal. Esto es algo que nos está funcionando ahora porque la persona ya entra con una conciencia distinta y dice, oye, ser honesto, no robarle tiempo a la empresa, no robarle el tiempo a mi familia, no robarle el tiempo, eso es ser honesto, ¿cierto? Entonces, en esos principios, creo que los seres humanos necesitamos ser formados, porque tú puedes ser formado en tecnología, puedes ser Ujú. formado
en mucha contenido de lo que quieras, pero en los principios es algo que hemos dejado a un lado y que son muy necesarios, porque muchas veces hay personas que terminan frustradas, enfermas, postradas, porque robaron tiempo a su familia, se robaron tiempo a sí mismos, le robaron tiempo a la empresa y nunca se pudo aprovechar bien el tiempo. Entonces, creo que es parte de lo que nosotros hacemos ahora con el equipo, entendiendo esto, buscando cómo ayudar a la persona más allá de cómo hacer que esa persona me produzca. Porque normalmente en el mundo empresarial se piensa es cómo hago que este me genere dinero. Y en cierta forma eso va a ser un resultado de, ¿sí? Si encuentra gente apasionada, gente que pueda tener tiempo para su vida, creo que el resultado va a ser distinto. Muchas empresas tienen digamos, el concepto de que el margen de ganancia es explotar al trabajador al máximo, ¿no? O sea, ven a un trabajador como números nada más. Siempre ha sido, yo me atrevería a decir que siempre ha sido así. Por la experiencia también de haber sido empleado, uno ve. Sin embargo, cuando estás en el otro rol, dices, caramba, para poderte sostener tengo que buscar cómo hacer para que produzcas. Pero el tema es que se te convierte en, tienes que producir lo tuyo más la ganancia para la empresa. Claro. Pero más allá de eso, tú tienes que llevar a la gente a los principios, al tema del sentido común, porque cuando estás del lado de ser empleado, tú todo lo mereces. Yo merezco una remuneración, yo merezco beneficios, yo merezco oportunidades. Uh-huh. Y el empresario dice, wow, quiero un ascenso. Sí, quiero un ascenso, dice el empleado, pero el empleador dice, wow, no te puedo dar eso porque no estás cumpliendo con requisitos, no te estás exigiendo, te veo distraído, los resultados no son los que se esperan. Entonces ahí empiezas a entender el mundo productivo desde otra forma. Desde ¿sí? el otro lado. Desde el otro lado. Entonces uno decía, caramba, cuando yo era empleado, con razón que pasaba esto y pasaba esto. O con razón el empresario quitaba beneficios. Porque cuando estás de empleado, nada te vale. Sí, tú llegas, o sea, cumples y ya. Entonces, por experiencia propia lo vives. Y ahora cuando estás del otro lado y empiezas a verlo y dices, caramba, yo fui así tal vez en el pasado, pero ahora cómo no lo valoré. Ahora, ¿cómo remedio esa situación? Porque a la final también vienes de ese rol. Normalmente el empresario tiende a no pensar en eso. La mayoría de las empresas grandes no piensan en eso, porque necesitan es rentabilidad. Y prácticamente un negocio está enfocado en eso, en crecer, en generar rentabilidad. Pero creo que una de las técnicas es, o una de las enseñanzas que yo puedo tener es eso, equipemos la gente. Y el que se logra equipar va a avanzar. Y el que no, pues tiene también la libertad de llevar su vida como bien considera. Claro, que cada uno destaca según el nivel de esfuerzo que quiere ponerle. Ahora, en las empresas se menciona de que una de las cosas más valiosas que tiene la empresa es su cultura organizacional. Y yo veo que parte de la cultura que tú tienes es de enfocarse bastante en el trabajador. Que de hecho, pues se dice también que un trabajador contento va a mantener a nuestros clientes contentos. Correcto. Entonces, ¿qué otras estrategias manejas tú para tener una cultura organizacional sólida y que te permita seguir creciendo? Bueno, hemos hecho muchas cosas. Uno como empresario quiere darle todo a los empleados. Entonces, subámosles el sueldo, pues no se puede. Entonces, démosles dotaciones, démosles cosas, beneficios, días, permisos. Porque en el deseo uno de querer apalancar a las personas, quiere hacer muchas cosas. A nivel de cultura, pero yo veo que tú te centras bastante en el empleado y en el tema de los valores, ¿no? Correcto. Pero ahí eso fue parte de un ejercicio que venimos haciendo muy reciente. Yo te digo que los últimos 2-3 años hemos venido trabajando en esto. Al punto de que todo este tema de valores y de principios no solamente han impulsado a que la gente tenga un sentido de pertenencia mayor por la empresa, sino que también hemos logrado que las personas como que aterricen sobre lo que quieren. Hemos encontrado personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Muchas gracias por lo que me enseñaste, esto no es lo mío.
gracias porque yo estaba aquí corriendo detrás de tener un sueldo y un ingreso y pues pagar mis obligaciones, pero esto que me hablaste me ayudó a darme cuenta que esto no es lo mío. Y esa honestidad y es ganancia, al final es ganancia porque tú no tienes una persona trabajando de manera insatisfecha, que no le gusta lo que hace, que realmente cumple con un compromiso porque necesita la quincena, el sueldo, y tú no logras que la persona sea productiva ni desarrolle esas competencias que él tiene. Entonces, en esta parte, creo que lo que hemos logrado es como empezar a identificar eso y ayudar a las personas en eso. Oye, bien, vamos a trabajar en este principio, la honestidad, como, cuáles son las líneas para poder avanzar en esto. Y hemos tenido esas experiencias donde la gente nos abre su corazón y muchas veces se entera uno hasta de la vida personal de ellos, no porque les estemos preguntando y dicen, oye, ¿sabes qué? Voy a arreglar la situación con mi mamá. Esto que tú me hablaste de principio no solamente lo voy a corregir acá en la empresa, sino también esto me impacta en la relación que tengo con mi mamá. Y eso es positivo, yo creo que es más ganador que tú puedas equipar a las personas para que sea un buen ser humano. Yo creo que eso, de hecho, impacta también en la empresa porque tienes a un trabajador estresado, con problemas familiares, ¿no? Y si de alguna manera la cultura organizacional ayuda a resolver esos problemas, pues terminan ganando todos, ¿no? La Correcto. empresa, el trabajador, su familia, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del servicio que entrega Newsol, ¿qué tipo de servicios? Porque tú nos comentabas de que tu objetivo es entregar un buen servicio, un servicio correcto a los clientes, siempre con parte de justicia, ¿no? De, digamos, que el servicio no sea ni muy abusivo, ni tampoco, o sea, que todos ganemos. Correcto. Entonces, ¿qué tipo de servicios son en los que más se enfoca Newsol? Ok, uno de los servicios, bueno, digamos que Newsol como empresa de tecnología maneja una línea que se denomina Staffing o Manpower, Uh-huh. que es la asignación de recursos profesionales o especializados puntualmente en el tema de SAP. Uh-huh. Frente a ese escenario, ¿cómo funciona el mercado? Le denominan body shopping. Entonces yo contrato a una persona, nunca me veo con la persona de cara, alguien le hace el proceso, cuánto cobras y sobre eso cuánto le cobro al cliente, mando la hoja de vida y mensualmente facturo. En el tiempo, en medio de ese proceso, al principio yo me involucraba mucho con el consultor. Hola, mira, soy Mauricio Cuellar, ¿cómo estás? Bienvenido. Tengo un cliente así, ¿tú cómo estás? ¿Dónde vives? Entraba un tema de relacionamiento con el consultor. Y algo que nos ha permitido crecer en esa línea y que nos ha funcionado muy bien es hacer un seguimiento no solamente al cliente. Sí, me interesa el cliente, pero es que el consultor es el que finalmente logra hacer que el cliente me extienda el contrato, el consultor logra que el cliente lo prefiera y frente a ese escenario nosotros empezamos a trabajar muy de la mano con el consultor. Oye, aunque sea un body shopping, tú vas a ir a ofrecer tus servicios profesionales, oye, tú eres marca Newsol, pero no como de repente yo lo viví en algún momento que estaba en el mundo de la consultoría. No se te olvide que tú eres de esta consultora y no del cliente. A mí me lo decían. Y yo decía, wow, o sea, Como una imposición, la más como imposición es hacerlo sentir parte de la marca. exactamente, y Ajá. sobre todo en la necesidad del cliente, porque finalmente el dolor lo tiene el cliente y no el prestador del servicio. El prestador del servicio necesita facturar, pero Ujú. necesita brindar un servicio. Y en realidad yo creo que todas esas experiencias no tan agradables en el pasado como consultor, nos han permitido a nosotros decir, oye, bien, el consultor, nadie se acuerda del consultor, nadie piensa en el consultor. En el mercado, o sea, se ha estigmatizado mucho al consultor como, oye, el consultor es un mercenario. Y cuando tú vienes de haber sido consultor, dices, wow, sí es así. Porque el consultor lo entra en una cultura de, ven, te contrato, te formo, aquí te pago 3 millones, viene otro empleador y te paga 4 y después otros 6 y entonces el consultor entra en esa línea. Ya por el mejor Y postor. entonces están con el mejor postor, pero hay algo que se olvida, sigue siendo un ser humano con sentimientos, con emociones, con deseos de tener calidad de vida. Y frente a ese escenario nosotros lo que hemos hecho es acercarnos al consultor.
nos acercamos al consultor, conocer. Mira, hemos tenido tantas experiencias de personas que me decían, amiga, es la primera empresa de consultoría que me pregunta con quién vivo y dónde vivo. Es más, ¿cuándo cumple años? Normalmente cuando se maneja esa línea de staffing, o sea, yo te contrato un mes, 2 meses, 3 meses, un año y te pago y chao. Es un número más. Y ya, pero nosotros estamos pendientes de cuando cumple años. Le mandamos una tarjeta, un detalle, lo llamamos, le mandamos un mensaje por WhatsApp. Y hemos tenido unos testimonios tan lindos de consultores que dicen, oye, qué chévere es trabajar con ustedes, cuenten conmigo cuando vuelvan a necesitar. Y eso es importante porque eso te motiva a decir, oye, creo que ahí estamos haciendo algo bien. Seguramente tenemos que mejorar en muchas cosas, pero por lo menos esta cercanía, este relacionamiento nos ha dado un ingrediente diferencial, no solamente frente a los clientes, porque hay clientes que me dicen, en el tiempo nos dicen, oye, envíame un consultor. Entonces, al principio, cuando no te conocen, poníamos 3, 4 hojas de vida, no, que este es muy caro, que este no sé qué. Entonces, entrar como en ese proceso. Ya hoy en día el cliente me dice, mándame un consultor, ve la hoja de vida y me dice, listo, dale. Entonces, ahí generas otro grado de confianza diferente. Eso en cuanto al servicio de staffing. Tenemos otros servicios como que más tecnológicos que es interesante, aunque no somos especialistas en ello, terminamos involucrados en temas de fábrica de software y el cliente empieza a hablarnos, oye, mire, yo tengo una necesidad así, entonces mientras escucho al cliente yo estoy pensando, ese dolor se le puede resolver por aquí, por allá, o voy a preguntarle a tal persona que sé que es experta en eso, cómo lo resolvemos. Entonces cuando llego al cliente le digo, mira, no lo sé hacer, pero sí tengo personas que lo pueden hacer. Déjame, me llevo tu dolor y yo busco con quién lo podemos resolver. Ese servicio de fábrica de software ha sido algo muy especial porque todas las empresas en sus soluciones tecnológicas tienen necesidades de lograr que el core de su negocio se automatice. Entonces, frente a ese escenario, empiezas a encontrar otro tipo de solución tecnológica que no soy el experto. Pero cuando el cliente empieza a hablarme, yo digo, ok, eso se puede hacer por acá, por allá. Pero si tú me pones frente al sistema o frente a cómo hacerlo, no tengo ni idea, no sé cómo hacerlo. Pero el ecosistema sí. Entonces aquí hay algo muy bonito, es que logras empezar a conocer gente experta, ¿sí? Gente que te puede ayudar, gente que puede no solamente ayudarte a ti, sino a darle la solución al cliente. Entonces hemos tenido clientes donde no nos interesa cobrarles, sino ven, te ayudamos. Y les hemos ayudado sin cobrarle un solo peso, un solo centavo, una sola moneda. Pero resulta que ese cliente ve eso y es un ingrediente donde el cliente dice, oye, mira, me salió esta oportunidad, ven, te la quiero dar a ti. Entonces empiezas a fidelizar clientes de otra manera, de otra forma, a veces de pronto más por servir, por colaborar, que por buscar mi propio beneficio. Y ahí empiezas a generar otra confianza. Entonces, en esa línea de fábrica de software NewSol empezó a incursionar en el tema sin saber, pero empezamos a encontrar personas en el mercado que nos apalancaban, nos apoyaban y hemos logrado resultados interesantes en clientes al punto de que hoy en día nos buscan también para eso. Entonces yo digo, wow, no tengo un equipo base de desarrolladores, de fábrica de software, pero tengo un equipo de aliados, de amigos que seguramente cuando les pido esos apoyos fluyen y entregamos buenos resultados. Otra de las líneas que tenemos es en lo que nací, que fue el tema de seguridad en gestión de accesos de SAP, y con la pasión del tema de cumplimiento, todo el tema de gobierno, todo el tema de riesgo. Cuando llegamos a los clientes y les decimos, mira, esto funciona así, los clientes dicen, sí, eso es lo que necesito. Entonces le digo al cliente, mira, podemos manejarlo de esta forma, y esos servicios nos han permitido avanzar. Entonces creo que en el mundo de la tecnología hay muchas cosas para hacer, hay muchas cosas por aprender. El tema de la inteligencia artificial es algo que aunque va tan acelerado, todavía necesitamos seguirnos involucrando un poco más porque nos ayuda a mejorar tiempos, procesos. Cuando se aprenden a utilizar estas herramientas también empiezas a encontrar cómo mejorar la calidad de vida. Hablando de inteligencia artificial, ¿cuál es tu perspectiva? De hecho, pues los líderes en temas de inteligencia artificial dicen que los desarrolladores van a desaparecer, porque ahorita tú le pides un desarrollo, o pues,
por ahora pequeño, y la IA te lo genera y está funcionando. De hecho, juegos pequeños, interfaces gráficas pequeñas, ya lo generan. Algunas ideas más avanzadas ya desarrollan módulos un poquito más complejos, ¿no? Y lo que se dice es que en el futuro los desarrolladores van a desaparecer. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Tú crees que es así de cierto? Y si fuera así, ¿qué debería hacer el desarrollador o una persona que está intentando entrar al mundo de la tecnología? ¿Debería enfocarse de repente más en el desarrollo, de pronto en una parte funcional o en otro tipo o una nueva perspectiva desde el punto de vista de tecnología? ¿Cómo crees que la IA va a cambiar todo el ecosistema que conocemos actualmente? Mira, en estos días me ha sucedido algo muy interesante, buena pregunta. Me gusta esa pregunta porque mm, sin sonar un poco religioso voy a utilizar la Biblia. De hecho, es algo que yo como 2, 3 semanas analizándolo y digo, wow, Jesucristo fue el mayor innovador de todos los tiempos y lo ha sido. Cuando uno mira en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios le dio 10 mandamientos a Moisés y al pueblo. Los 5 primeros era la relación del hombre con Dios y los 5 siguientes Sí, mandamientos tienen que ver con la relación del hombre con el mismo ser humano. Y Jesús llega y dice, mire, los 10 mandamientos se resumen en dos. Amarás a Jehová con todo tu corazón y con toda tu fuerza, resumiendo los primeros 5. Y el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, resumiendo los otros 5. Y cuando veía ese escenario y veía eso, decía, wow, es necesario la ley, es necesario toda la historia, es necesario toda la organización de estructura de ley para poder aprender a simplificarlo. Creo que la inteligencia artificial ha venido a simplificar muchas cosas. Y con respecto al tema del desarrollador, yo creo que sí es bueno que tenga bases, pero no se puede quedar en esas bases. O sea, recientemente una infidencia es que estamos trabajando en un desarrollo y yo me sentía como que, uy, lo estamos haciendo de la manera antigua, me va a demorar más tiempo y alguien me dice, mira, lo podemos sacar más rápido así. Y yo, wow, eh, el desarrollador está para agilizar muchos procesos a través de la inteligencia artificial. Es como el diseñador gráfico. Hoy en día tú puedes decir, pues, ¿para qué diseñadores gráficos? Si yo le digo a la IA, dibújame quiero esto, y te lo hace. Y eso lo hace cualquier persona, ¿sí? Ya no necesitas ir a contratar al diseñador gráfico para que te haga un logo, para que te haga una imagen corporativa o un tema de marca, porque ya la inteligencia artificial te lo hace. Entonces, así como los diseñadores gráficos eh, tienden a desaparecer porque la inteligencia artificial te da esto, podrías pensar que el desarrollador también. Pero el camino está en que si un diseñador gráfico o un desarrollador utiliza las herramientas actuales, pues el valor agregado y el tiempo de respuesta va a ser mucho más rápido y vas a brindar unos servicios en tiempo más rápido, más corto y con mayor calidad. Creo que en el tema del desarrollador y como toda la parte de las profesiones actuales tienden a desaparecer la forma como se hacía. A evolucionar. Sí, pero tiene que evolucionar de una manera distinta. O sea, yo creo que la inteligencia artificial vino para quedarse junto con la tecnología, Para potenciar el pero proceso. potencializar de una manera distinta a cada profesional. Entonces, la invitación es que siempre en todas las cosas de la vida un médico, si no se actualiza, pues también no va a lograr, con nuevas enfermedades, nuevos virus, pues no va a lograr brindar el servicio que se necesita. Entonces, día tras día, se va a necesitar siempre estarse actualizando. Y creo que es una buena pregunta de que, bueno, ¿qué pasa con los desarrolladores? ¿Qué va a pasar? Entonces, hoy en día los jóvenes tienen la oportunidad de generar no solamente empresas, sino generar buenos resultados a nivel de las necesidades empresariales y de todo lo que tiene que ver con los negocios, Apalancados por la inteligencia artificial. apalancados con la inteligencia artificial. Ahora, regresando a la parte que es tu fuerte, tu core negocio, con el que creciste, que es la parte de seguridad. Y tú nos comentabas de que estabas pues, en un rol en el cual podías acceder y ver que muchas empresas tenían déficit o
malas prácticas en temas de seguridad. ¿Cuál crees tú que son los mayores desafíos actualmente en las empresas con respecto al tema de seguridad y qué podrían hacer para mitigarlo? Por ejemplo, tú vas a un cliente y cuáles son las primeras cosas que validas que te hacen dar cuenta de que su seguridad pues no es la mejor y cómo es que tú los ayudas a potenciar y cumplir con los estándares de seguridad. Mira, parte de lo que hemos descubierto allí es el tema de gobierno. Uh-huh. O sea, no tener un buen gobierno sobre sus prácticas, sobre sus procesos, es como el primer eslabón que encuentras abierto, ¿sí? Entonces, normalmente hoy en día el tema de la seguridad de la información a nivel de ciberseguridad, a nivel de seguridad de la información de datos, a nivel de gestión de accesos, es súper clave en esos tiempos por poderlos proteger. Y cuando llego a los clientes y empiezo a hablarles del tema, sobre todo el tema de gestión de accesos, las empresas, o más bien en el pasado, no tanto ahora la dinámica ha cambiado, pero en el pasado cuando empezábamos, yo llegaba a los clientes y les hablaba de este tema y decía, lo que nos importa es operar y eso lo miramos después. Que salga la factura. Sí, que fabriquemos, que venga y salga el despacho y que le cumplamos a las normas, a los entes de control como la DIAN, como las super sociedades, como las empresas que regulan y los entes de control. Pero el tema de permisos y eso, pues me da igual, eso no importa. Dale asterisco. O sea, dale ámbito global asterisco, dale perfiles amplios a all, en el caso de SAP. Y así funcionó por muchos años las empresas. Yo llegaba a empresas donde, oye, nos hicieron un fraude tanto. ¿Por dónde? No, por los permisos. ¿Sí? En este tiempo, con el tema de los ciberataques que se hacen a las compañías, el robo de información, el secuestro de información. Ransomware, que se ha puesto más. De esos ransomware que llevan golpeando fuertemente a las compañías. Y bueno, una cantidad de cosas más que han salido en temas de ciberataques. Las empresas se están interesando en cómo nos protegemos. Claro, porque de hecho las estadísticas dicen que más del 70% de los ataques de seguridad vienen de adentro. Internos. Un trabajador disconforme Internos, sí. que tenía justo acceso a información y se sacó un backup y lo vendió por ahí en un foro de hackers. Total. De hecho, parte de lo que yo les digo a los clientes es, mira, en SAP tú tienes transacciones críticas. ¿Cuáles son las transacciones críticas en el sistema? Entonces el cliente todavía tiene la mentalidad que fueron las que el fabricante dejó, o sea, transacciones técnicas. Entonces yo le digo, oye, pero ven, no solamente son las transacciones técnicas, tú puedes tener transacciones críticas del core del negocio, del área contable, de cuentas por pagar, activos fijos, entre otros. Pero adicional a ello tienes algo que se llaman transacciones sensibles. Entonces el cliente me dice, ¿cómo así que transacciones sensibles? Le digo, claro, mira, por ejemplo, hay una transacción en SAP que es para visualizar partidas abiertas de acreedores. ¿Qué son las partidas abiertas de acreedores? Todo lo que la compañía le debe a los proveedores que tiene. Las cuentas por pagar. Entonces, es una transacción de consulta. Y en algún cliente yo le decía, oye, esa transacción de consulta, ¿por qué la tiene el que hace las entradas de mercancía? O sea, ¿qué relación tiene? No, es que un día la pidieron y él se la dejaron. Entonces yo le decía al cliente, esa transacción se puede prestar para extorsiones. Y recientemente en una conversación con un cliente, yo le daba este ejemplo. Y empecé a hablarle, mira, tienes transacciones que son sensibles, que pueden estar extorsionando a tus proveedores, pueden estar extorsionando a tus clientes porque es información que el cliente no la revela, pero tú sí la estás revelando. Y la estás dejando abierta para que cualquier usuario inconforme, cualquier usuario oportunista, cualquier persona interna oportunista pueda exponer esto. Cuando me pongo a hablar me pasó con 2 clientes. Empecé a hablarles de ese tema, mira, hay que tener cuidado con las transacciones sensibles porque puede pasar esto. Y el cliente se quedó mirando y me dijo, venga, usted parece que conoce lo que nos está pasando acá. Y yo, ¿quién le ha contado? Sí, como que a usted ¿quién le contó eso? Entonces digo, no, esto normalmente le pasa a todas las empresas. Y nunca se detienen a ver eso. Entonces, al entender, sí estaban extorsionando proveedores con esa data sensible. Wow. Entonces, es un riesgo
no tener bien protegido esto. Entonces hoy en día, con todos los sucesos que estamos viendo a nivel global, el tema de la seguridad de la información y la seguridad informática ha tomado una gran importancia en el mercado tecnológico porque las empresas están preocupadas de todos estos fraudes, de todas estas pérdidas de información que se están viendo expuestos todos los días. Y allí como producto ganador nosotros siempre le decimos al cliente, ven, tienes que implementar temas de buen gobierno, tienes que implementar temas de controles, temas de compliance, temas de mitigación de riesgos, todo esto a nivel de la seguridad de la información. Entonces muchas veces el cliente dice, bueno, necesito una aplicación para eso. Sí, las pueden haber, pero siempre las aplicaciones se van a alimentar de los buenos procesos y de los buenos controles que las empresas implementen, que eso siempre va a estar por fuera del sistema. Claro, no todo es tecnología No todo y es tecnología. firewall y access control, pero digamos va más que todo parte del proceso, ¿no? Correcto. Las buenas prácticas en los procesos, poder definir bien lo que es el concepto de segregación de funciones. Y encuentran muchos problemas también de segregación de funciones en los clientes. Sí, demasiado, demasiado. Y ¿qué le recomendarías a un profesional de la seguridad que está empezando a ver temas de roles, perfiles y seguridad? ¿Qué experiencias tuviste, qué tropiezos tuviste y podrías recomendarle a alguien que está iniciándose en esta área? Mira, es algo simpático porque mi formación como educativa, como contador, pues no daba como mucho para el tema, Uh-huh. ¿sí? No obstante, cuando empiezo a mirar esto, yo decía, ven, los controles cómo funcionan aquí. Y frente a ese escenario siempre pensaba, oye, ¿cómo pudiera alguien hacer un robo a la empresa? Entonces empecé a decir, oye, ¿qué pasa si la persona que hace la causación tiene el permiso del pago? Y si esa misma persona tiene permisos de datos maestros de proveedores. Y yo empecé a pensar en eso y empecé a explorar y cuando me di cuenta teníamos usuarios en el sistema así. Que cumplían Y yo decía, esos wow, riesgos. esta persona es un potencial, ¿cómo lo llamamos? Posible fraude puede hacer, pues Claro, es tienes un todo, posible, todo sobre la mesa para todo poder lo hacerlo. tenía. Yo decía, wow, yo, por ejemplo, yo me analizaba, yo decía, yo vengo del mundo funcional, yo decía, yo conozco cómo se utiliza la transacción de datos maestros. Claro. Yo podía cambiar cuentas bancarias, podía cambiar datos del acreedor, conocía cómo crear usuarios, yo podía crear usuarios ficticios, aparte de eso conocía el proceso de cómo se hacían los pagos. Entonces cuando yo empiezo a mirar el escenario, decía, el primero aquí que puede llegar a ser un fraude soy yo, porque tenía todos los permisos. Y decías, oye, yo soy el principal sospechoso si es que pasa algo, ¿no? Y qué miedo de que también tú como usuario tengas acceso porque si pasa algo tú vas a ser uno de los primeros sospechosos. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo tuve que empezar a restringirme los permisos. Lo A ti primero, mismo. sí, claro, yo empecé a quitármelos porque yo decía, caramba, o sea, viene una auditoría, pues gracias a Dios no la mentalidad de aprovechar ni de hacer fraude, por el contrario, yo decía, wow, si yo puedo hacerlo. Entonces yo empecé a hacer esos análisis y esos ejercicios. Venga, ¿qué pasa si creo datos maestros de materiales? ¿Y cómo puedo desviar materiales, el stock de los materiales? Entonces yo empecé a jugar con eso. Mientras trabajaba yo recreaba como esos escenarios. ¿Cómo, pues, cómo puede ser que aquí en San yo pueda hacer un fraude de plata, de información, de años de información? ¿Qué puede hacer un usuario, lo que llamamos cacharreando o experimentando este botón? ¿Para qué sirve? Entonces cuando empezaba a darme cuenta de eso, yo decía, bueno, aquí no solamente pueden ser fraudes, pueden ser daños muy delicados de información. ¿Sí? De hecho, en un proyecto, en un cliente, un consultor que estaba formándole, no, el cliente, siempre le dije, oye, esta transacción que está aquí es la de datos maestros masivos de usuarios. Tienes que tener cuidado con esta canequita de borrar porque los vuelas todos y grave. Que te pasen desarrollo en calidad, pues bueno, algo hacemos. Y ya hemos entregado el proyecto, yo me veo cuando un día me llama Mauricio, yo, ¿qué pasó? Dijo, hermano, leí la canequita. Se voló todos los usuarios de productivo. Dios mío.
Entonces, yo le dije, no, Fresco, venga, tienes una lista, tenemos un backup, porque yo siempre le decía, es importante hacer un backup en caso de un rollback, en caso de que tengamos que reintegrar. Pues eso fue una noche completa ayudándole a crear usuarios, a asignar otra vez permisos, porque él corrió el proceso tipo 3 de la tarde, 4 de la tarde, no, una locura en producción, ahí los usuarios decían, algo pasó con el sistema que ya no me deja ingresar, que el usuario no existe, que Qué raro, no, permiso y contraseña. fue una locura y en esos procesos también aprendes que tienes muchas vulnerabilidades. Entonces yo le dije, ven, hay que crear un rol para quitar ese permiso de la canequita. O sea, no puedes dejar ahí, porque te puede volver a pasar. Entonces evaluemos, aunque es una transacción que pareciera no muy vulnerable, muy fácil de usar. Y me dijo, es que yo le fui a dar el candado y le di fue la caneca. Entonces, claro, o sea, puso la lista de todos los usuarios en productivo porque él tenía una ventana para hacer un proceso, los marcó todos y cuando le fue a dar el clic en el candado, se lo marcó fue a la caneca, pues lo borró todos. Eso fue una anécdota que nos pasó con ese cliente y yo le dije, listo, dame permisos, créame un usuario, dame permisos y yo empiezo a ayudarte. Y fue toda una noche ayudándole para crear los usuarios y volver a recopilar como que los permisos. Hicimos procesos masivos, todo, pero en ese momento afectó la operación. Entonces ahí empiezas a identificar, oye, no es solamente que puedas hacer un fraude, no es solamente que hagas que se haya una fuga de información, sino también daños humanos que no lo hizo con la mala intención, simplemente fue una equivocación humana, pero el daño y el impacto fue alto. Correcto. No, y de hecho, para poder consolidar una lista de riesgos, hay que tener experiencia. Esto, por ejemplo, ha sumado a tu experiencia para poder saber que nunca me voy a olvidar de que ese Sí, rol sí, tiene que existir sin la caneca. correcto. Ahora, si que tenemos algunas personas que nos están viendo y tienen ese problema, ¿qué podrían hacer? ¿Podrían llamarte? ¿Podrían contactarte? Sí, ¿Qué les total. recomendarías? No, total, o sea, si no conoces muy bien, siempre debes buscar esa ayuda por lo menos para tener una orientación de cómo hacerlo. Nosotros no tenemos, digamos que algo que siempre hemos hecho es brindar ese conocimiento porque el conocimiento siempre ha sido público. Yo, yo soy partidario de que todo debe ser público y de que debes ir dejando ese legado. A querer acaparar un conocimiento que ni siquiera es tuyo, porque Es yo, público, yo no me bien. inventé esa app, Ujú. es un conocimiento público, universal, y creo que lo más gratificante es que tú puedas, que las personas se puedan reconocer siempre, oye, tal persona me ayudó en ese momento. Y eso es bonito porque generas buenas relaciones, generas buenos amigos, uno termina generando unas amistades bonitas en medio de esto. Y la recomendación como tal siempre es, primero, asegúrese de tener siempre un backup. Siempre, siempre, siempre. Básico elemental. En el tema de la tecnología, yo creo que el backup es el mejor concepto que existe y que siempre te va a permitir remediar rápidamente cualquier riesgo. Y si no sabes, hay que buscar cómo hacerlo y podemos apoyarles. Aparte del backup, pues yo creo que en medio de todos los procesos, incluyendo en estos, hay que analizar, hay que observar muy bien, porque en el tema de la tecnología muchas veces quieres correr para hacer una actividad, pero cualquier mal paso que dejes de hacer, entonces va a ser un dolor, va a ser un daño que remediarlo va a costar. Eh, y por experiencia nos ha costado. ¿Qué se viene en el futuro para Mauricio, para Newsol? Qué buena pregunta, me encanta. ¿Cómo ves en los próximos años? No, New Sol va a ser un referente, va a ser un gran referente. Va a ser una empresa donde mucha gente va a querer trabajar. No solamente por de pronto la capacidad financiera y el crecimiento que va a tener, sino va a ser una empresa donde la gente va a decir, oye, qué chévere trabajar allí, qué chévere porque no solamente me forman tecnológicamente, sino me dan ingredientes adicionales. Eh, eso va a ocurrir con Newsol. Eso ya está ocurriendo. Creo que ya está ocurriendo y va a seguir ocurriendo y Newsol va a ser una empresa que no solamente va de qué hablar en Colombia,
Creo que toda esta trayectoria en este tiempo ha permitido equipar a Newsol para lograr salir a un mercado internacional, que por mucho tiempo ha habido timidez, personalmente en mí yo creo que ha habido como timidez, ay, ¿será que voy? La duda, la duda. Pero cuando vas madurando yo creo que dices, oye, no, hay que hacerlo. Ya ha llegado el momento en el que se sentaron las bases y están listos para Exacto. despegar. Entonces, en ese momento, y sobre todo que ya no estás solo, encuentras aliados, grandes personas, grandes seres humanos, queriendo también hacer lo mismo. Entonces tú encuentras personas en Perú como Samuel, en México como otros, en Ecuador, o sea, empiezas a encontrar personas que quieren crecer y tener un ganar al lado tuyo y que tú los puedes apalancar en algo que ellos no son fuertes y que ellos se pueden apalancar en lo que tú no eres fuerte. Entonces, entendiendo esas dinámicas, tenemos un mundo de posibilidades maravilloso. Creo que eso es lo que Newsol va a empezar a generar. Y en un futuro a corto plazo. No lo veo ya tan a largo plazo porque como a los inicios, que ¿cómo le hago? ¿Cómo vamos a hacerle? Ya no, yo creo que ya es el tiempo de empezar a ver ese fruto. Perfecto. Muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos. Ha sido un gusto escuchar tu historia, conocer un poco más de Newsol. Pues, y nada, mucho gusto conocerte y gracias por haber venido con nosotros. Samuel, a ti muchas gracias, y una sola recomendación que le hablábamos hoy, la conversábamos tú y yo, y es, alguna vez escuché que uno no avanza y se frustra porque a este lado tienes un detractor, siempre vas a tener detractores que te dicen, eso no sirve, eso no te ayuda, no vas a poder. Y a este otro lado vas a tener siempre los distractores. Ah, el distractor de voy a hacer esto, el cliente, no sé qué, te distraes, te distraes, te distraes. Y detractores. Si tú te detienes a contemplarlos y a escucharlos, pierdes de vista tu meta y dejas de avanzar. Me ha costado entenderlo, porque yo tuve muchos distractores. Y detractores, ¿para qué se va a inventar usted una solución? Si eso ya existe. Entonces tú empiezas a escuchar esas voces y no avanzas. Y creo que todo en la vida se trata de eso. Tener tu meta clara, avanzar y cerrarle los oídos a estos enemigos, porque no son amigos, son enemigos que te llevan a no avanzar y lograr tu meta. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio.